La idea es que hagamos primero un recuento del proyecto Ituango, de en qué consiste y cómo surgió. El proyecto comenzó en 1969, hace ya 39 años, en la cabeza del ingeniero José Tejada Sáenz, que hizo un estudio de todo el potencial hidroeléctrico del noroeste del Cauca antioqueño, identificando una serie de proyectos, entre ellos el más grande, el proyecto Ituango, que hay que decir que desde un comienzo está dimensionado por un tamaño bastante más grande, de algo más de 4.000 megavatios. Luego, durante todo el proceso pues, histórico, finalmente quedó dimensionado para los 2.400 megavatios que tiene o que tendrá una vez empiece operación. El proyecto tiene una cuenca bastante grande, cubre casi toda la parte occidental de Colombia, abarca 156 municipios la cuenca, o sea, todo el agua que recoge el río Cauca proviene de 156 municipios y solamente en Antioquia abarca un área de 53 municipios. El 26% del departamento de Antioquia aporta sus aguas al río Cauca. Entonces, como ven, es un río bastante grande y explica por qué, a pesar de que estamos en verano en Colombia, en toda la cuenca, hoy en día en el proyecto está lloviendo. Hay un microclima, pero que esté lloviendo en el proyecto no significa que no estemos en verano en el resto del país. Los que no han ido al proyecto y todavía no sabemos bien dónde queda, ahí se ve el sitio de presa. Básicamente queda a unos pocos kilómetros del Valle de Toledo, que es un corregimiento de San Andrés de Cuerca, si no estoy mal, aunque se llama Valle de Toledo, a unas 4 horas por carretera desde Medellín. Esta es una imagen, una vista, digamos, desde encima de lo que es el proyecto y muestra varias cosas muy interesantes. El color morado significa que toda la geología es el mismo tipo de roca, es una roca metamórfica, no hay que entrar en detalles, pero eso para decir que realmente desde 1978 que se hicieron las primeras perforaciones, conocemos bastante bien la geología del sitio. En general se han hecho 3 campañas exploratorias, se hizo una en el 78 y comienzos del 82, se hizo otra en el 2006 y luego en el 2009 se hizo otra campaña exploratoria, no solamente con perforaciones, sino también con galerías o túneles para conocer el macizo. Entonces ya sabemos desde hace varias décadas el tipo de roca con la cual debíamos enfrentarnos en el proyecto. Esa es una vista, digamos, desde el lado occidental del proyecto. La línea roja muestra el sitio donde se está construyendo la presa, es una imagen pues previa al proyecto y se alcanza a identificar un poco a la derecha de la línea roja 2 incisiones en el terreno que son las llamadas fallas Tocayo y Mellizo, que son muy populares hoy en día y son fallas en el sentido geológico porque son fracturas de la roca, pero no son fallas en el sentido tectónico, es decir, no son del tipo de fallas que producen terremotos, son fallas muy cortas, de una expresión geológica muy somera, muy pequeña, entonces no son más que accidentes en la fractura de la roca, pero no revisten mayores complejidades que no puedan ser tratadas por la ingeniería. Esto es como que hiciéramos un corte en la montaña y nos muestra básicamente lo que llaman los geólogos el perfil de meteorización. Está la roca 2B, que es la roca, digamos, sana. Está la roca 2A, que es una roca con cierto grado de fracturamiento. Y en la parte superior aparece lo que se conoce como suelo meteorizado, roca meteorizada o suelo, evidenciando pues que la margen derecha presenta bastantes mejores características que la margen izquierda. También se ven unas líneas verticales que lo que nos muestran son las perforaciones específicas que se hicieron en el eje de la presa, de nuevo para recalcar que el tema geológico y geotécnico es conocido desde hace bastante tiempo. Aquí hay una vista parcial del departamento de Antioquia. Las líneas rojas identifican las fallas geológicas capaces de producir sismos que se han identificado en el departamento y con particularidad en el noroccidente antioqueño. Efectivamente, el proyecto está en una zona de amenaza sísmica alta y motivo de ello es que se han
operado diversas redes sismológicas durante la historia del proyecto. Los puntos rojos se operaron por allá en el 79, cuando se estudió el proyecto Cañafisto e Ituango. Los puntos azules fue una red que se operó para el proyecto Nechí en el 97, proyecto pues que finalmente no salió o no ha salido pues por lo menos a proceso de construcción. Los puntos fucsia obedecen a una red que se operó en el 2009, ya como parte del proceso de diseño de las obras, y la red negra es una red que se diseñó en su momento, ya durante la operación del proyecto. Esa red existe, pero ya no con esa configuración, sino que es una configuración más estrecha, pero en total tiene 12 estaciones sismológicas que abarca todo el área del embalse. Entonces, para decir también que la parte sísmica, sismológica ha sido estudiada desde hace también ya 4 décadas. Esta imagen es muy interesante porque muestra la comparación del proyecto Ituango con muchos otros proyectos similares a nivel mundial. En la línea inferior se observa la relación de hectáreas inundadas por megavatio y la línea vertical indica la población que habita o habitaba en el vaso del embalse por megavatio. Entonces, como se ve, la posición de Ituango es privilegiada con respecto a la mayoría de grandes proyectos en el mundo, y fue una de las cosas que siempre llamó la atención positivamente a las aseguradoras y las entidades prestamistas, que se producía muy buena energía, digamos, reubicando muy poca población e inundando relativamente poca área, lo cual lo hacía y lo hace en efecto un proyecto bastante atractivo. Esta es una vista en planta que llamamos los ingenieros o aérea del proyecto, básicamente para mostrar que a pesar de que el embalse mide o medirá 72 kilómetros de largo, las obras están bastante condensadas en un proyecto muy compacto porque todo queda muy cerca, la presa, el vertedero, la casa de máquinas, los depósitos, que es una ventaja desde el punto de vista de las tierras y de los impactos ambientales, pero que traía ciertas complejidades desde el punto de vista constructivo. Al tener todo el equipo que hace la presa y la casa de máquinas y el vertedero circulando por las mismas vías, ofrecía ciertas complejidades desde el punto de vista constructivo. Complejidades que en todo caso se fueron sorteando, se han estado sorteando durante la construcción. Esto es una vista que implanta un acercamiento que nos muestra tres componentes importantes del proyecto. Una parte de la presa, la gran excavación o el canal del vertedero, y además muestra 4 entradas y 2 túneles, que son los llamados túneles de desviación izquierdo y derecho, que son los túneles previstos desde el inicio del diseño y los cuales se construyeron, y entraremos enseguida con mayor detalle sobre esos túneles. Aquí tenemos de nuevo una vista en planta de la presa a su izquierda. En color oscuro se ve la llamada vía sustitutiva. Está previsto pues que el tráfico público circule sobre el vertedero, sobre la presa, y después prosiga hacia Ituango. Y a la derecha hay lo que llamamos un corte o sección transversal de la presa, solamente para decir que es lo que llaman un tipo de presa de enrocado con núcleo impermeable, que es el que está en color ladrillo. Para que tengamos una idea del tamaño de la presa, es una presa de 20 millones de metros cúbicos, que tiene de lado a lado del río, aguas arriba, aguas abajo, cerca de 900, casi 1 kilómetro de longitud, y como altura tendrá 237,5 metros de altura. Eso es casi 2 veces el edificio Coltejer, para que nos hagamos una idea de las proporciones de la presa en sí misma. Esto es una imagen de computador de todo el complejo de cavernas. Hay 4 túneles de descarga, 1, 2, 3 y 4 en sentido de occidente a oriente. El proyecto contará con 8 turbinas que llaman de tipo Francis, de 300 megavatios cada una, y por eso es que hay 8 unidades. Tenemos 8 conducciones superiores, las cuales llevan el agua a cada una de las unidades, que llegan a la casa de máquinas, que es la caverna central, que tiene unas líneas negras en la parte superior. Luego el agua sale a lo que llama, por los túneles de aspiración, a lo que se llaman las almenaras, que son los otros túneles que están con verde y azul.
y lo que tiene el techo como color ladrillo es la llamada caverna de transformadores. Eso para decir que el proyecto tiene cerca de 25 kilómetros de túneles y cavernas, túneles hidráulicos, cavernas, túneles vehiculares, pero además galerías constructivas que hubo que realizar durante la construcción, justamente por lo que mencionábamos ahorita. Como es un proyecto muy compacto, la circulación de equipo de construcción para hacer la presa, el vertedero y la casa de máquinas al mismo tiempo crea dificultades, y por eso se construyen otras vías internas, otras galerías para facilitar toda la circulación dentro del proyecto. Les ofrezco excusas, pues por la escala no se ve muy bien el cronograma, pero esto es para decir que desde el principio del comienzo pues, del proceso licitatorio y de diseño, se tenía previsto que la desviación del río, que es un hito muy importante, al cual haremos énfasis enseguida, estaba prevista para iniciar obras en enero del 2011. Esa desviación, como veremos enseguida, no se pudo dar en esa fecha. Por aquí es importante recalcar eso, que la desviación estaba prevista, digamos, adjudicar el contrato de desviación en enero del 2011, lo cual se pudo hacer solamente hasta abril de ese año y comenzar obras en agosto del 2011, ya lo explicaremos. Y otro asunto importante aquí son estas líneas azules que muestran básicamente que las primeras 4 unidades debían comenzar operación comercial en el 2018. Como bien lo decía la señora Presidente del Consejo, este es un tema de seguridad energética del país y por eso hay que recalcar la importancia que en el 2018 el proyecto entrara a operar. No era solamente un tema de acelerar para terminar a tiempo, de hecho no era por eso, era porque había comprometida una energía con el país, lo cual garantizaba la seguridad energética para todos pues, los estamentos de producción y el público en general. Digamos los aspectos más destacables de ese cronograma. Ahora hagamos un énfasis en particular en 2 sistemas que tienen que ver con toda esta emergencia. Los túneles de desviación y la llamada GAD o SAD o Galería Auxiliar de Desviación, que seguramente la han escuchado mencionar en prensa y en distintos medios. Aquí tenemos una vista en planta que está mostrando en morado los 2 túneles de desviación originales y en azul la llamada SAD o GAD. Como decíamos, entonces se debería haber adjudicado el contrato de desviación, que es un contrato distinto del de obras principales, en enero del 2011. Para esa época, no obstante, EPM Ituango estaba haciendo la transición con Hidroituango mediante el contrato llamado BOOMT para recibir el proyecto, digamos, en comodato, la palabra no es comodato, pero no soy abogado, por los siguientes 50 años. Entonces, eso obligó a que la adjudicación del contrato no se hiciera en enero, sino en abril. Y solamente se pudo dar inicio al contratista, un inicio de hecho anticipado de obras para agosto del 2011. El proceso contemplaba 90 días para que el contratista de obras principales hiciera una demolición de unos tabiques que el primer contratista debía dejar, más 610 días de construcción de la desviación propiamente dicha. Eso significa que en el mejor de los escenarios, sin que no pasara nada inesperado, solamente el 10 de julio del 2013 se podía hacer la desviación. Hubo una serie de hechos y acontecimientos que no permitieron que eso fuera así, problemas de orden público por todos conocidos, paramilitarismo, narcotráfico, subversión. Hubo problemas con grupos mineros que estaban tratando de reclamar derechos en el río Cauca, en esa zona. Y también la topografía propia del sitio de desviación es una topografía bastante agreste, y todo eso sumado llevó a que la desviación no estuviera lista para el julio del 2013, sino para febrero del 2014. E incluso, estando ya 13 meses atrasado, febrero del 2014, no estaban construidas las estructuras de control que alojan las llamadas compuertas que también se han comentado mucho. Si se hubiera esperado
a construir esas compuertas, a montar esas compuertas y construir sus estructuras de control, habría que haber esperado un año adicional, con lo cual el atraso del proyecto no habría sido de 13 meses, sino de casi 2 años. Entonces, por supuesto, EPM pues, puso en consideración todas las alternativas. Una, pues que se atrase el proyecto con las implicaciones que eso tiene. ¿O será que hay algo más que la ingeniería puede hacer para que el proyecto no se atrase? Y efectivamente, pues la ingeniería sí tenía alternativas, se sopesaron muchas alternativas, más de 14 meses estudiando propuestas de distinto tipo, hasta que se llegó a la conclusión de que el río se podía desviar por los túneles de desviación previstos, aún sin construir las estructuras y colocar las compuertas, y que posteriormente se iba a construir, como efectivamente se construyó, la GAD, que es el túnel azul por el cual el río Cauca estaba fluyendo hasta el 28 de abril. También veremos eso más adelante. Bueno, también importante decir aquí lo siguiente, o sea, porque han preguntado, hombre, si antes había 2 túneles de desviación, ¿a quién se le ocurre hacer después solamente un túnel de desviación? Resulta que los 2 túneles de desviación originales no era para tener un repuesto por si se dañaba uno, no, los 2 túneles de desviación se necesitaban por asuntos de capacidad hidrológica. El río Cauca lleva en promedio 1.100 metros cúbicos por segundo. Entonces, para poder evacuar ese caudal, necesitábamos 2 túneles. Si ustedes piensan, en su casa tienen una caneca con un agujero en el fondo y la caneca está muy bajita, pues sale muy poquita agua. Si usted tiene la caneca llena, por el mismo agujero va a salir mucha más agua. Entonces, eso lo digo porque cuando la taguía o estructura primera que se construye está muy bajita, necesitábamos 2 túneles. Cuando la taguía o de hecho la presa superara cierto nivel, era suficiente realmente solamente un túnel para descargar las aguas del río Cauca. Y es por eso que cuando se construyera la GAD, la presa ya estaba suficientemente alta, por eso es que hacía falta solamente un túnel. Esta imagen básicamente muestra un poquito lo que ya mostramos del túnel de desviación, pero hay una cosa importante, en el cronograma que hay abajo, la segunda baja, o las bajas lo que muestran es que 2 túneles de desviación iban a trabajar durante cerca de 4 años. Después estaba previsto desde el principio que un solo túnel trabajara durante cerca de 9 meses. Después ese túnel también se cerraba y quedaba funcionando la llamada descarga de fondo durante unos meses, mientras el embalse llegaba a nivel de casa de máquinas y descarga intermedia para descargar el caudal ecológico. Entonces, desde el principio estaba previsto que en algún momento del proyecto no funcionaran los 2 túneles, solamente un túnel y de hecho eventualmente solamente la descarga de fondo. Esto lo que muestra son simplemente unas vistas de los 2 túneles que, como dato, tienen un poco más de 1 kilómetro, 1.037, 1.050 metros cada uno, y en el llamado túnel izquierdo estaba inicialmente alojada la llamada descarga de fondo, que se utiliza, también hay que decirlo ya porque lo han preguntado, ¿cómo es que el proyecto no contaba con una descarga de fondo? Operar un proyecto de este estilo con 200 metros de cabeza de presión, una descarga de fondo no es seguro y siempre lo dijeron los asesores. No podemos tener una descarga de fondo para después utilizarla durante operación. Entonces, por eso es que el proyecto cuenta con la llamada descarga intermedia, que está 70 metros más alta, y esa sí estaba prevista para utilizar durante operación, que es un túnel que ahorita mencionaremos, todavía está allí intacto, simplemente tiene una obstrucción a la entrada por un derrumbe que se planea remover. Entonces, esa descarga de fondo se iba a utilizar solamente durante el proceso de llenado del embalse. Esta imagen muestra de manera muy esquemática el triángulo grande, es básicamente la presa, y hay 2 líneas, una azul, que muestra que operando los 2 túneles al nivel de la taguía, que era la 265, había un nivel de protección de 50 años. ¿Qué significa eso? Que era un nivel de protección para una tormenta o una creciente que en promedio puede pasar cada 50 años. Entonces la misma gráfica muestra, si ustedes en el eje horizontal escogen 50 y van hacia arriba, ven que la línea azul, que es cuando operaba solamente un túnel,
me ofrecía la misma protección cuando la presa estuviera al menos en la cota 375, no veo muy bien de acá, pero es más o menos la 375, y eso es para recordar, perdón, todavía tengo material, disculpen. Eso es para recordar que el día que ocurrió la emergencia, la presa estaba en la cota 385. Significa eso que para ese momento el proyecto ya podía descargar con la suficiente seguridad la que acepta la comunidad internacional por un solo túnel. Simplemente estos son secciones del túnel de desviación para decir rápidamente que desde el principio están diseñadas las diferentes condiciones geológicas: roca sana, roca moderadamente fracturada, roca muy fracturada, o incluso zonas donde eventualmente había que poner marcos metálicos. Eso estaba previsto desde el principio, y durante construcción una comisión de la asesoría del contratista y con verificación de la interventoría verificaban que esta es la condición geológica a la cual corresponde cierto tipo de soporte, y así se procedía durante construcción. Esta es solamente una imagen ya de los portales de desviación cuando estaban funcionando antes de que entrara en operación la GAD. Perdón, 10 minutos, perfecto. Muy bien, ahora hablemos de la GAD propiamente dicha, la galería auxiliar de desviación, que ya dijimos es la azul. Esa galería, como les dijimos ahora, se analizaron múltiples alternativas y se escogió finalmente esa alternativa por varios motivos. Uno, porque la parte, digamos, más horizontal hacía uso, si lo alcanzan a ver, de uno de los túneles de descarga. Entonces esa alternativa abarataba, era la más barata entre las posibles soluciones, la más conveniente económicamente, porque hacía parte de un túnel ya construido. Además, está en unas condiciones de roca favorables para el proyecto, entonces por eso se escogió. Pero no obstante, como había que desviar por segunda vez el río Cauca, entonces hubo que hacer una modelación que se hizo en el laboratorio del ACTEC en Curitiba, Brasil. Es uno de los laboratorios de mejor reputación a nivel mundial en estos temas, y se hizo la modelación a escala de todo el sistema digamos, de segunda desviación a través de la GAD. Simplemente estas imágenes son para mostrar o evidenciar esas pruebas a escala. Ahí se ve a la derecha la naturaleza, la realidad, y a la izquierda el modelo a escala que se implementó en este laboratorio de Curitiba, lo cual nos dio toda la tranquilidad como diseñadores y a EPM como dueño de que lo que se iba a implementar ofrecía las garantías suficientes de seguridad y calidad técnica. Esta gráfica, de nuevo, excusas, pero muestra dos cosas muy importantes. La línea azul muestra la cantidad de caudal que se podría descargar, o básicamente el nivel de protección teniendo dos túneles, lo que mencionamos ahorita de la caneca llena y la caneca vacía. Entonces la línea azul funcionaba cuando la caneca, o sea el embalse, estuviera muy vacío, se necesitaban dos túneles, pero cuando la caneca estuviera llena y la caneca fuera alta, o sea la presa muy alta, era suficiente un túnel para tener el mismo nivel de protección, de hecho incluso superior, como veremos ahorita cuando describamos el proceso de llenado. Entonces, ¿cómo era el proceso de llenado una vez hecha la GAD? Entonces teníamos el agua fluyendo por los tres túneles, los dos túneles de desviación y por la GAD. Luego se tapaba, se construían las ataguías para el túnel de desviación izquierdo. Perfecto. Y solamente el agua quedaba fluyendo por el túnel de desviación derecho y por la GAD. Luego, cuando el embalse, la presa tuviera cierto nivel, se tapaba la GAD y se tapaba además el bypass que había en la cámara de compuertas de la descarga de fondo que estaba instalada en la GAD. Entonces, estaba previsto que la GAD solamente iba a funcionar durante pocos meses, unos 4 o 5 meses, y de hecho, antes de la contingencia solamente llevaba un mes operando. Pero entonces, esto junto con la imagen previa muestra que las condiciones de seguridad, operando con un solo túnel, con la presa en la cota 385
eran incluso mejores, superiores que las condiciones del diseño original. Y eso lo muestra estas dos gráficas. Me voy de una vez acá. La línea azul lo que muestra es cómo variaría la protección contra la población o a favor de la población del proyecto con el transcurso del tiempo y el nivel del embalse. Entonces, la línea azul muestra que se empezaba a construir la presa, la taguía, y durante un tiempo la protección era de 50 años hasta que la presa empezaba a subir, pero cuando cerráramos el túnel izquierdo, que siempre estuvo previsto, el nivel de protección volvía a bajar de manera temporal a 50 años de periodo de retorno. Cuando se construyó la SAT, muestra la curva roja, que solamente durante un breve instante de tiempo, de hecho puntual, el periodo de protección fue 50 años, pero que luego nunca más el nivel de exposición a crecientes para la población del proyecto fue inferior, de hecho, a 500 años de periodo de retorno. Entonces, esta gráfica es muy importante porque nos demuestra que lo que se hizo era, de hecho, más seguro que lo que estaba previsto inicialmente.